Los saluda la doctora María Luisa Juárez Hernández, directora general del Tecnológico Nacional de México, Campus Tepeaca, y les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars, Contigo en todas partes, donde tocaremos temas tanto de actualidad, así como necesarios en estos tiempos de contingencia sanitaria originada por el COVID-19. Estos seminarios virtuales tienen el propósito de generar en nuestros estudiantes y comunidad en general conciencia y empatía, así como proporcionar herramientas necesarias en estos momentos difíciles, donde podemos demostrar nuestras fortalezas como individuos y nuestros compromisos con la sociedad en la que nos desenvolvemos. Por supuesto, esto no podría haber sido posible sin el invaluable apoyo del Honorable Ayuntamiento de Tepeaca, Cemex Planta Tepeaca, Refaccionaria Espinosa, Restaurante Don Panzón Contento, Empretec, Canaco, Delegación Tepeaca, VIXA, Productos Lácteos AVIC, Colegio Pinar del Carmen, Fundación Huerta Espinosa y Grupo Acerero Ocotlán, que en conjunto con el Tecnológico Nacional de México, Campus Tepeaca, hacemos llegar a ustedes este ciclo de seminarios en línea que están enfocados a temas actuales, principalmente a nuevos retos y desafíos, tanto personales como profesionales, emanados de la actual contingencia sanitaria que estamos viviendo. Los temas que trataremos en estos seminarios son inteligencia financiera en la pandemia, comunicación efectiva en mi entorno, y el que presentaremos el día de hoy, los espacios en tiempo de COVID-19, un tema de gran importancia en la actualidad, donde identificaremos hábitos y comportamientos como individuos durante el aislamiento domiciliario. Me complace presentar el día de hoy a nuestro ponente, el maestro Julio Jesús Jiménez Sarabia. Voy a leer un poco de su currículum. Él es arquitecto y cuenta con estudios de maestría en arte por la Universidad Iberoamericana. Tiene 15 artículos publicados en las revistas de Arquitectura y Crítica, Arquitectónica, Enlace, Nuestra Comunidad y de Diseño. En esta última, coordinó la sección de arquitectura, profesor de asignatura desde 2001, en la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana. Colaboró en los diplomados de Tecnoconstrucciones, Historia del Arte en México, Arte y Cultura de la Posmodernidad, y Juan O'Gorman y la Modernidad en México. En la División de Educación Continua de la UNAM, impartió las asignaturas de Crítica y Apreciación Artística, Arte Contemporáneo y Comunidades Culturales. Realizó el videodocumental Espacio Sacro para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su práctica profesional se desarrolla en los ámbitos del proyecto arquitectónico y la remodelación. Ha dictado más de 20 conferencias, participó en las 6 ediciones de los coloquios de Neurohumanidades y en las 5 ediciones del diplomado Diseño y Construcción Sostenible. Recientemente ha sido invitado a comentar en las mesas de trabajo del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana en distintos trabajos de investigación sobre arte prehispánico. A quien a continuación les cedo la palabra. Adelante, maestro, lo escuchamos y muchas gracias por este tiempo. Al contrario, doctora, un honor para mí y muy contento y muy honrado de compartir con los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca. Es para mí un gran privilegio el que la doctora María Luisa Juárez Hernández me haya pedido que les preparase esta plática para ustedes. Y eso me hace ver un poco pues su liderazgo y la preocupación que tiene porque sus estudiantes estén acompañados en todo momento. Prueba de ello, pues este programa que atinadamente han denominado Contigo en todas partes. En tanto que soy arquitecto, pues quisiera enseñarles algunos trucos y algunas herramientas a ustedes que son estudiantes, porque ahora están viviendo los espacios de modos diferentes. Entonces, esta plática que les tengo preparado con mucho cariño para ustedes,
quisiera liberarlos y empoderarlos un poquito más para que sean más felices en esta cuestión de la contingencia. Entonces, doctora, pues si me permite, arrancamos la presentación y nuevamente le agradezco su amable invitación. No, muchísimas gracias a usted y efectivamente, pues el espacio es bien importante. Gracias por estar con nosotros. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues jóvenes, un privilegio compartir a través de la distancia con ustedes. Fíjense que no solo nosotros nos hemos puesto en cuarentena, también se han puesto en cuarentena los espacios junto con nosotros. Por eso en algún momento de la plática, platicando con la doctora María Luisa, teníamos a bien titularla Espacios a Cuarentena. Pero por alguna otra razón decíamos, bueno, ¿y cómo los alumnos pueden sacar provecho de esta situación en la que están viviendo? Y evidentemente pensamos en el orden. Entonces dicen por ahí que el orden es el placer de la razón. Una persona que es ordenada, que vive en espacios ordenados, disfruta y gusta, evidentemente, de realizar sus actividades. Una persona, por ende, que tiende a tener malos hábitos y sus hábitos son, digamos, un tanto perniciosos, bueno, pues se va a ir mortificando y va a sentir que el tiempo pues no le rinde durante el día. Entonces, ustedes podrían visitar ahora en la red digital, en el enjambre digital, pues una gran cantidad de páginas de información y pedir algunos libros a lo mejor a distancia que se los lleven a su casa sobre las cuestiones de ser ordenado. Pero déjenme decirle que la mayoría de los libros, pues, nos quiere dar a veces como recetas y estas recetas pues no nos funcionan. Sucede como cuando nos ponemos a dieta, dicen hay una dieta muy buena, sigue estos pasos, la adaptamos y en el momento que la estamos ejerciendo en la práctica, pues nos damos cuenta que no era para nosotros. Y esto es porque cada dieta va a singularizarse de acuerdo a la persona, su metabolismo y evidentemente su manera de pensar. Pues lo mismo pasa cuando queremos ser ordenados. Si vemos y pedimos una receta o una metodología, pues estos pasos les pueden funcionar para algunas personas, pero para otras no. Entonces ustedes no se preocupen, he pensado seriamente cómo poder ayudarlos para poder hacer que ustedes encuentren una luz en este camino y se me ha ocurrido hacerlos pensar el orden. Si yo logro en esta plática que ustedes puedan pensar el espacio y con ello el orden que conllevan los espacios, ustedes podrían hacer su propia metodología y podrían hacer la secuencia de sus propios pasos para que puedan vivir sus espacios más habitables y más saludables. Antes de entrar en materia, quisiera que reflexionáramos algo. Comúnmente los arquitectos, fíjense bien, tendemos a pensar el espacio como una especie de caja vacía. Luego ordenamos con una serie de cuestiones, los muebles indispensables, y cuando llegan los habitantes a poblar estos espacios, pues los hábitos no son de alguna manera conceptualizados en el proceso de diseño. Por ello, la manera como se habita un espacio es muy diferente de cómo se diseña. Entonces parece que el arquitecto va por un lado y los habitantes van por el otro. ¿Cómo conciliar estas cosas? Bueno, pues con una cultura, con un pensamiento, con una base que nos haga pensar cómo es el espacio. El espacio no empieza a partir del vacío, como comúnmente tenemos a pensar los arquitectos. El espacio, dicen los antiguos griegos, empieza a partir de los objetos. Es decir, cuando yo tengo un objeto, este objeto se me muestra en diferentes modalidades ontológicas y la manera como yo me relaciono con él, pues va a incidir en la manera como yo construyo el espacio. A ver, me explico un poquito mejor. Hace muchísimos años, cuando antes no nombrábamos a los objetos, estos se denominaban prágmatas. Es decir, que los objetos en sí no existían, pero existían en tanto a su capacidad de ser utilizados. Y parece ser que esto lo hemos olvidado. ¿Qué pasa? Bueno, pues en el proyecto moderno, en el siglo XX, cuando ya se tiene una concepción del espacio, pues los arquitectos eficientamos de manera matemática cómo componer dentro de una gran cantidad de espacios vacíos una serie de objetos. Pero nos hemos olvidado en su valor y en su función de uso. Por eso, luego aparece un objeto por ahí que está fuera de su lugar. Entonces, yo les voy a platicar a lo largo de la presentación algunos conceptos que les van a ayudar a entender el espacio. Uno de ellos es el lugar propio. Cada objeto tendría que tener una cosa que se denomina el lugar propio.
las cosas tendrían que descubrirse con una zona previamente fundada o determinada por el que lo usa. Es decir, ustedes como estudiantes llegan en un tiempo ordinario con su mochila, vamos a ver cómo van a cambiar los espacios después de la contingencia, y pues acostumbraban a poner su mochila en alguna parte determinada. Si esa mochila no tenía un lugar propio, pues probablemente sus familiares, sus hermanos, sus padres les decían, bueno, esto está fuera de su lugar, ¿qué hace esta cosa aquí? Y entonces ustedes se mortifican porque si no han creado un lugar para donde vaya colgada la mochila o donde puedan guardar la mochila, evidentemente pues va a estar en todas partes. Entonces las cosas no pueden estar puestas a disposición en el espacio, porque los objetos deconstruyen el espacio en el momento en el que son puestos en un vacío. De manera entonces que todas las cosas tienen que tener una cosa que vamos a denominar el lugar propio. Número 2. Hay una cosa que tenemos que entender todos. El espacio no está dado ahí. Nosotros sabemos que ahora podemos pensar el espacio de dos maneras. Una manera desde el punto de vista racional, y es pensar en el espacio como vacío y una especie de mapa extendido. Era el pensamiento del filósofo René Descartes, en donde a través de una retícula, pues los objetos estaban espacialmente extendidos. Pero, evidentemente, la lectura fenomenológica del espacio con autores filosóficos como la trayectoria de Martin Heidegger nos hizo pensar el espacio desde otras miradas fenomenológicas. Entonces, para Heidegger, por ejemplo, el Dasein, es decir, el ser, es el que abre espacio. El espacio no está dado abierto ahí, sino que uno es el que abre espacio. A ver, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que necesito hacer una llamada telefónica. Entonces, yo pues necesito relacionarme con mi teléfono. De una manera, necesito hacer la llamada, abro espacio y veo dónde está el teléfono. Pero mi mente nunca es consciente de que el teléfono está en un determinado lugar. En el momento que voy a realizar esa actividad es cuando me percato que necesito ubicar espacialmente el teléfono. Cuando perdemos el celular, eso no sucede continuamente. O las llaves del coche, por ejemplo. Entonces empezamos a buscarlos en las bolsas, en la cartera, y decimos, ¿dónde he puesto las llaves? ¿Dónde he puesto el teléfono? Esto viene a comprobar que desde el punto de vista fenomenológico existencial, uno es el que abre espacio. No es que las cosas estén dadas ahí. Bueno, en realidad las cosas están dadas ahí, pero de manera vivencial, existencial, experiencial, uno es el que va a usar las cosas cuando uno lo decide. Entonces, por eso decimos que el usuario es el que abre espacio. Si las cosas tienen su lugar propio, entonces no va a haber problema. Yo acostumbro a lo mejor guardar la cartera en determinado bolsillo, siempre me voy a referir a esa parte. Mi cuerpo está de alguna manera programado para encontrar una cosa que vamos a denominar la zona. La zona viene a agrupar una serie de objetos y estos objetos guardan una serie de relaciones. Lo cierto es que nunca pensamos el espacio en relación al tiempo y nunca pensábamos a los mismos en relación a los usuarios. Por eso les tengo preparados una presentación con imágenes en donde va a quedar más claro estas ideas y quiero que me acompañen a través de este recorrido sobre cómo poder ser más ordenados. El objetivo final de la plática es que podamos tener una conciencia de por qué nos cuesta tanto trabajo ser ordenados. A ustedes y a mí nos cuesta ser ordenados, entonces vamos a tener una serie de tips o de reglas que nos ayuden a poder pensar el espacio. Voy a permitirme compartir la presentación con ustedes. Voy a necesitar el control remoto para ir pasando las diapositivas y entonces en el momento que me percaté dónde estaba el control remoto, yo me direcciono en el espacio y no es que yo me acerque al control, más bien lo desalejo. Fíjense qué interesante, para los fenomenólogos las cosas no pueden ser el objeto de referencia de mi existencia. Es decir, comúnmente decimos, el control remoto está dado ahí, entonces yo me acerco hacia él. Pero los fenomenólogos dirán algo a la inversa. Más bien yo, que nunca me muevo del lugar, lo desalejo. Entonces, si yo necesito hablar por teléfono, ubico dónde está el teléfono, y no es que me acerque a él, más bien lo desalejo, porque el punto de referencia siempre, evidentemente, seré yo. Bueno, pues aquí en la presentación vemos a una estudiante como ustedes que tiene una serie de cuestiones ahí dentro de su habitación, y si se fijan y lo ven con atención, podemos ver que están las almohadas en el piso y una serie de objetos tirados por ahí. Vamos a revisar precisamente cómo, en efecto,
a través de esta serie de objetos, nosotros podríamos entender lo que es el espacio. Bueno, pues entonces, si se fijan, la flecha acaba de direccionar un objeto por ahí que no tiene lugar propio y que aparentemente no tiene la zona. La chica parece estar un poco confusa y desorientada porque si no tiene buenos hábitos, pues no va a construir una buena habitación. Por eso decimos los arquitectos que los hábitos son los que hacen a la habitación. La habitación se construye a través de una serie de hábitos. Si nosotros tenemos hábitos perniciosos, pues nuestros espacios van a ser perniciosos. Ella se empieza a mortificar porque los objetos mandan señales a su cerebro y le dicen, por ejemplo, las almohadas, recógeme, o dice, por ejemplo, este objeto que tiene tirado en el piso, ponme en el lugar. Si ella no es consciente de cómo su cuerpo y cómo sus actividades se van relacionando de manera coreográfica con el espacio, pues no va a poder tener nunca su habitación en orden, que es lo que nos sucede a todos. Entonces, esta plática nos va a ayudar a concientizar nuestra relación con las cosas y, por ende, nuestra relación con el espacio. ¿Cómo es que podemos pensar el orden? Pues muy sencillo. Podemos pensar el orden a través de las cosas que pueblan el espacio. Si nosotros tenemos una habitación que ya empieza a tener cierto grado de desorden, cada vez nos va a ir costando más y más trabajo construir un espacio. De manera entonces que esto puede llegar a incluso a cuestiones patológicas. Se sabe de anécdotas y de síndromes, ya de trastornos de psicoanalíticos y psiquiátricos, en donde la gente empieza a acumular y acumular una serie de cosas, y estas, como construyen un lugar, impiden incluso la circulación de nuestros espacios. Nosotros tenemos que entender algo muy claro. Nosotros tenemos que servirnos, las cosas están ahí para que nosotros utilicemos las cosas. Las cosas están ahí para servirnos, no a la inversa. Si las cosas nos empiezan a controlar al grado de que nosotros servimos a las cosas, esto va a crear una serie de mortificación y nos va a orillar a cuestiones desordenadas. En la imagen que pueden ver, vemos pues al típico niño adolescente que está jugando videojuegos y como no tiene el hábito de recoger su ropa, poner los objetos en su lugar, pues cada vez le va a ir mortificando esta situación. Vamos a ir perdiendo el tiempo y el espacio propiamente va a ir apoderándose a través de una serie de objetos. Y cuando suceda eso, entonces prácticamente vamos a perder en su totalidad el espacio. ¿Qué debemos de hacer? Debemos ser conscientes de cómo nuestros hábitos ocupan el espacio y el tiempo. Vamos a citar un ejemplo muy claro. Si nuestros hábitos ocupan el espacio y el tiempo, yo tendría que ver mi propia corporeidad en base a todos mis movimientos motrices. Imaginen, por ejemplo, un panadero. Está en una cocina y continuamente necesita obtener una serie de instrumentos y de utensilios. Ahora toma los elementos de la comida, toma el aceite, toma el sartén, necesita una pala, prende la estufa, prende el fuego y se está moviendo continuamente. Como tendemos a pensar de manera estática los objetos, pensamos que esto tiene cierta linealidad, pero nunca veríamos una especie como de coreografía o de movimiento, de desplazamiento continuo, ¿no? De cómo ese panadero hace una serie de acciones alrededor. Un panadero o un cocinero, un chef que tiene todo ordenado, prácticamente le podríamos vendar los ojos y sabría él hacia dónde están todos sus utensilios, hacia la izquierda, a la derecha, puede abrir un anaquel o viceversa. De hecho, los buenos chefs disfrutan mucho de los platillos porque ya saben, tienen la cebolla picada, tienen el tomate picado, tienen evidentemente los aderezos, las proteínas, la carne, las frutas y las verduras. Entonces, me gustaría que pensaran el espacio en relación a nuestro desplazamiento en el tiempo, a nuestro desplazamiento motriz. Se dice que el hábito hace a la habitación. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente si nosotros tenemos el buen hábito de tender la cama en la mañana, pues vamos a hacer que en este espacio suceda lo abierto. Si yo ya tengo la cama tendida, probablemente esta me invite a sentarme o me invite a relajarme ya al final del día para que yo pueda reposar y dormir. No es un buen hábito estudiar encima de la cama y es un peor hábito no tenderla. El no tenderla le va a mandar señales al cerebro para que éstas se muestren como desorganizadas y va a mortificar toda la habitación. Yo creo que todos lo hemos experimentado, es algo muy sencillo, pero algo muy importante. Entonces, un buen hábito, pues evidentemente es tender la cama en cuanto uno se levanta. Vemos ahí una imagen de una cama y esta nos va a estar mortificando porque el objeto no va a estar en su disponibilidad, va a ofuscar su habitabilidad y su instrumentalidad.
Entonces, bueno, pues ya lo saben, esto es un hábito que tienen que decir y yo lo quería mencionar para que no lo pierdan. ¿Por qué tenemos malos hábitos? Bueno, a veces no es nuestra culpa. Sucede que el modo de vida cotidiano nos ha llevado un frenesí y el tiempo está pues literalmente fuera de quicio. El tiempo está fuera de control, entonces no tenemos ni tiempo para comer, por tanto no seleccionamos la comida que vamos a ingerir. No tenemos tiempo para ordenar pues los útiles cuando llegamos de la escuela, porque ya estamos en otra y en otra y en otra ocupación. Nosotros nos tenemos que dar tiempos para cumplir estos rituales. Estos rituales son muy importantes. Por ejemplo, ahora en la contingencia tenemos la obligación de sanitizarnos antes de entrar a los espacios de nuestras casas. Y los rituales van a asegurar nuestra salud. El lavarnos las manos más de 20 segundos, el tirar los guantes y tener un bote cerca de la entrada, el evidentemente quitarse los zapatos, son hábitos saludables que ahora precisamente vienen a modificar nuestros espacios en la cuarentena. Si a los arquitectos nos piden ahora diseños, probablemente, imagínense, los baños tendrían que estar cerca de las entradas. Eso no lo pensábamos antes y ahora justo con la contingencia tendríamos que pensar. Entonces, por favor, dense un tiempo para los rituales. Piensen a lo mejor que están en una obra de teatro, o están grabando en la televisión, o están evidentemente en una especie de ballet coreográfico, y disfruten de su cuerpo en relación a los objetos y cómo hay un desplazamiento continuo de estos en el espacio. Tienen que darse un tiempo para eso. Pensarán que no es un tiempo importante, pero eso les ayuda a construir una orientación espacial y un cuerpo. Cuando ordenamos nuestros espacios, fíjense bien, abrimos comportamientos. Si desordenamos nuestros espacios, abrimos por ende comportamientos perniciosos. Esta es la esencia de la arquitectura y todos llevamos un arquitecto dentro si sabemos ordenar nuestros espacios. Entonces, por favor, no lo olviden. Cuando ordenamos nuestros espacios, abrimos comportamientos. Y de lo que se trata es de abrir comportamientos saludables. Si, por ejemplo, vemos que la cama está ahí extendida, pues esto va a abrir un comportamiento y me va a quitar la energía. Si veo que no he puesto los libros en su lugar y no tengo todos los útiles con los que voy a estudiar en su lugar, pues esto va a crear que yo no sea tan eficiente con el tiempo. Si tienen por ahí un sillón en sus habitaciones que se empezó a poblar de una serie de objetos, cuidado, porque muchos de ellos podrían no usarlos. Hagan este ejercicio. Podrían tomar una serie de post-its e imaginen que los objetos no son inertes, no es que no tengan vida, imaginen que son fruta. Entonces tienen una papaya, tienen una piña, tienen un aguacate, tienen una manzana. Si ustedes no tienen la capacidad de ingerir fresca la fruta, un plátano, una lechuga, evidentemente pues una verdura que sea suculenta, digamos unas espinacas, unas acelgas que ustedes tienen que desinfectar previamente, se les va a echar a perder y ya va a llegar al tercer, cuarto día y van a decir, bueno, qué pena, voy a tener que tirar esta manzana, voy a tener que tirar esta fruta. Entonces, un buen ejercicio para cambiar su mentalidad es que piensen que las cosas son orgánicas, son como la fruta. Pues piensen que tienen fecha de caducidad. ¿Cuántas veces usan aquel zapato? Que a lo mejor les significa y le tienen cierto aprecio afectivo, pero tendrían que construirle un lugar, tendrían que encontrarle una zona. A veces hay objetos que coleccionamos que no necesariamente nos son útiles, pero los útiles tendrían que estar ordenados en base a la frecuencia de uso. Ese es el secreto. Les pido que hagan este otro ejercicio, creen las zonas para ubicar una serie de objetos en base a sus actividades. Ese es el secreto del orden. Si yo estoy continuamente escombrando mi habitación, probablemente esté consumiendo mucha energía en mi cerebro porque tengo que crear continuamente una cosa que vamos a denominar la zona. La zona es el lugar donde a la mano puede ser posible. Las cosas tienen la modalidad ontológica de estar a la mano. Cuando yo estoy utilizando una cosa, para mi existencia está a la mano. Cuando no la uso, estaría ahí por su simple presencia. Estas serían las dos modalidades que se tienen. Entonces, cuando yo tengo una cosa a la mano, la estoy usando y forma parte de mi organicidad. Las cosas que están por su simple presencia deben de tener su lugar propio y estar ubicadas previamente en una zona. Y si yo logro hacer estos dos pasos anteriores, podría, evidentemente, pues tener un espacio más ordenado. Vamos a poner un ejemplo. Siéntanse arquitectos y creen una especie de cuenco o de caja. Pueden tomar, este es un ejercicio muy sencillo, un guacal, una caja de cartón,
una caja de plástico, y aprendan a fundar y a delimitar las zonas. Y digan algo así como, la caja es catalogada para todos los recuerdos que son significativos. En esta otra caja voy a poner las cosas que más uso durante el día. En esta caja voy a poner mi ropa de invierno. En esta otra voy a poner mi ropa de verano. Esta caja es la más especial porque aquí es donde pongo mis videojuegos, o mis cómics, o mis revistas, o mis útiles de la escuela, quizás mis CDs, mis películas, mi Blu-ray, etcétera, etcétera. Mis teléfonos que voy coleccionando a lo largo del paso del tiempo, mis relojes, etcétera. Pero todos ellos tendrían que tener un espacio delimitado. Cuando ustedes aprendan a llevar esto a todas las partes de la casa, van a ver que disfrute es, evidentemente, explorar el orden. El orden, decíamos, es el placer de la razón. Entonces, cuando yo abro un cajón de cocina, tendría que tener el espacio para los tenedores, para los cubiertos, para las cucharas. Si en mi lugar de trabajo puedo tener una especie de librero o una repisa, yo les recomendaría que tengan una cuestión que hemos denominado como la caja dentro de la caja. En la caja podemos recolectar una serie de objetos pequeños y luego podríamos tener cajas que agrupen a su vez más cajas, de tal manera que cada espacio tendría una colección de objetos y las cosas estarían ordenadas en base a su zona. Esto puede llevar a una sensación estética y placentera y evidentemente pues aquellos objetos que les son más significativos tendrían que tenerlos siempre muy cercanos a ustedes y que estén evidentemente a la mano. Cada uno sabe cuáles son los objetos que son significativos. Por eso para el orden no puede haber recetas. Si ustedes ven y siguen una serie de pasos, pues evidentemente pues es como una dieta nutricional, pues no la vamos a seguir. Más bien uno tiene que hacer el esfuerzo por crear la zona y 2, encontrar el lugar propio. Y 3, ser consciente que uno es el que abre espacio. Si tenemos muchos objetos fuera de su lugar propio y de su zona, pues evidentemente cada vez más nos vamos a tener complicaciones con el espacio para con el tiempo. Entonces, miren, aquí en esta foto es de manera muy sencilla, cada quien con su propio estilo y su propia estética, podría poner sus trapos, su material de música, sus papeles, evidentemente sus cartones, el lugar donde guardan sus lapiceros, etc. Y después para ustedes va a ser un placer dirigirse hacia estos lugares, porque las cosas, déjenme decirles, crean lugares. Arquitecto, fíjese que no puedo porque tengo mi cuarto hecho un desastre, no sé por dónde empezar. Instalen un vacío para permitir lo abierto. Lo abierto es donde sucede lo inédito, donde cualquier cosa puede pasar. Un escritorio limpio sin ningún objeto es el lugar propicio para desatar la creatividad, para poderles dar a ustedes el placer del estudio, para poder crear o escribir. Y si tienen ustedes, digamos, su escritorio sin ningún otro objeto, les va a invitar a utilizarlo. Si ustedes tienen su escritorio lleno de objetos, estos les van a ir mortificando poco a poco el uso. Entonces, la mejor manera de poder apoderarse de esos espacios que empiezan a desordenarse es algo muy sencillo. Funden un vacío para que se pueda instalar lo abierto. Compren una mesa. Puede ser una mesa plegable. Hagan un vacío dentro de su habitación e instalen, digamos, esa mesa. Y esa mesa va a poder empezarse a poblar de una serie de nuevos hábitos. Hagan este experimento. Pongan una mesa en el pasillo de sus casas y fíjense en los comportamientos y hábitos de las personas que comparten con ustedes esos espacios. Puede ser a lo mejor su roomie o su compañero, puede ser el tío, la abuelita, puede ser el primo, puede ser el hermano, y puede ser los papás. Cuando vean una mesa sin ningún objeto, esta, digamos, invita o antoja a que lleguen y pongan pues las llaves, las bolsas de súper, un suéter. Si ustedes no han nombrado para cuál pertenece ese espacio abierto, evidentemente pues va a convertir al rato la mesa en una especie de mini bodega en donde va a hacer una serie de colecciones de objetos. Hagan este otro ejercicio muy sencillo. Póngale con un Yudex o un masking tape suéteres o llaves o bolsas de súper. Entonces, si ahora, por ejemplo, piden el súper a domicilio o llegan de súper con sus bolsas, tendrían que tener un lugar para la careta, para el cubrebocas, para los guantes. Tendrían que tener gel a la entrada, a lo mejor un tapete sanitizador.
Tendrían que tener el lugar del intercambio de los zapatos, como cuando jugaban y eran niños y entraban a los juegos y les decían, bueno, aquí te debes de quitar los zapatos y había una zapatera. Eso era un espacio determinado donde cada zapato cada par de zapatos tenía su lugar propio. Entonces el experimento de la mesa es un ejercicio muy sencillo y muy práctico. Decide cómo se interrelacionan tus muebles y cámbialos constantemente de orientación. Con ello vas a lograr que haya nuevos flujos de energía. Si tú tienes tu cama en determinada situación y la ventana entra por el sol, entra el sol por la ventana en determinada circunstancia, pues eso va a ir creando una serie de hábitos y de comportamientos. Si tu habitación tiene muy buena orientación y sale el sol, pues probablemente ahora en la contingencia te guste desayunar donde esté el sol. Y si el sol se va moviendo a lo largo de la casa, tú inconscientemente vas a ir capturando a ese ente que es el sol para tener hábitos y abrir ciertos comportamientos. Entonces es muy importante que observen cómo se relacionan sus muebles, su escritorio, su cama, su lámpara, sus libreros. No importa qué tan chica sea tu habitación, cómo se construyen estas relaciones es lo importante. Cuando tú estás evidentemente trabajando, pues la cama tendría que estar tendida para que tú te desconectes de este espacio, que es el espacio para reposar, el espacio para trabajar, el espacio para el hobby, el espacio para estudiar. Si en la sala de estar empiezas a poblarla de una serie de objetos que no corresponden a ese lugar, pues vas a ir mortificando la habitación tuya y de todos tus seres queridos que comparten contigo los espacios arquitectónicos. Si vives solo, pues evidentemente has visto que rindes menos, el tiempo parece que es más cerrado y esto es muy importante. No importa qué tan pequeños sean los espacios, no necesitas más espacio, necesitas en realidad menos cosas. Y estas cosas van a fundar lugares y estos lugares van a fundar ciertos hábitos. Entonces, por favor, tienes que empezar por deshacerte de aquellas cosas que ya no utilizas o que no tienes a la mano. Debe de ser un placer habitar tu espacio. Justo ahora en tiempos de la contingencia, donde más momentos pasas en tu habitación, tendrías que entender esta dinámica de los espacios. Y a través de cuestiones muy sencillas puedes idear muebles y a lo mejor puedes pedirle a un carpintero tomando las medidas que los mande a hacer, siempre y cuando estos están ajustados a tu medida. Si tú compras los muebles y estos no están ajustados a tu medida, probablemente las medidas empiecen a mortificar a tus espacios. Por eso primero tendrías que encontrar la zona, el lugar propio, y en base a tus hábitos decidir qué tan grande debe de ser tu escritorio, si tu cama debe de tener cajoneras, cuántos libros tienes, dónde quieres guardar tu ropa, etcétera, etcétera. Recuerda que entonces no necesitas más espacio, sino necesitas menos cosas. En realidad necesitas las cosas que usan. Las cosas se miden por su valor de uso. Si aquello que no usas lo tienes a la mano, esto te va a estresar y te va a mortificar. Ante la dificultad, nos hacemos más fuertes. Ante la incertidumbre, innovamos soluciones. Y ante la distancia, trabajamos más unidos que nunca. Estamos juntos en esto. Sigamos construyendo comunidad juntos para aplanar la curva.
Recuerda que entonces no necesitas más espacio, sino necesitas menos cosas. En realidad necesitas las cosas que usan. Las cosas se miden por su valor de uso. Si aquello que no usas lo tienes a la mano, esto te va a estresar y te va a mortificar. Un tip que te puedo dar es que homologues, estandarices y uniformes a través del color. Una vez que tú seas el arquitecto de tu propia habitación y te des ya el lujo y el placer de mandar a hacer aquella mesa o encontrar una repisa o de taladrar o de poner un cuadro justo donde a ti te da un placer en tu retina, un placer estético, un placer para crear una cierta sensación, podrías aprender a jugar con los colores para crear un ritmo. Si bien nuestras ciudades están superpobladas, hay artistas plásticos como este fotógrafo que logra crear una uniformidad dentro de la discontinuidad de la ciudad. Si tú te fijas en esta foto que te estoy mostrando, estaría entintada de morados. Y esto le va a crear cierto ritmo y va a hacer que la ciudad se vea como homogénea. Lo mismo sucede con tu habitación. Tomemos, por ejemplo, el color morado. Si el morado empieza a brincar del escritorio a los libreros y de ahí a la cama o a la litera, esto va a crear una serie de patrones rítmicos y te va a dar cierto placer en ordenar los espacios. Si tú tienes diferentes materiales y diferentes colores, diferentes muebles y diferentes marcas, esto también va a hacer que el espacio no fluya de una manera horizontal y lineal. Entonces, recuerda, escoge tu gama de colores. Juega con colores cálidos, empieza a hacer contrastes entre ellos y poco a poco tendrías que ir mandando a hacer ese librero, esa repisa, ese closet que tú tienes. Pero acuérdate, el primer paso es muy sencillo. Crea tu zona, encuentra lugares propios, observa y sé consciente de tus hábitos, observa cuando tomas las cosas y las tienes a la mano, cuando estas ya no están en función de su uso y están por su simple presencia, imagínate tu cuerpo como una especie de ballet coreográfico delante de ellos y evidentemente aprende a pensar en el espacio, aprende a pensar en el orden. Si tú puedes pensar en el espacio y el orden, puedes construir una habitación. Descubre la zona en donde se ubicará ese objeto que usas. Y entonces va a ser un placer que tú encuentres el lugar para aquel juguete que nunca te pudiste deshacer de la infancia, para aquel libro de aquella materia que te significa tanto, aquella foto de algún viaje que tienes. Si eres un coleccionista de botas o a ti te gustan mucho los zapatos, date el gusto, date el placer de que todo aquello tenga una armonía y tenga su lugar propio. Recuerda entonces que el orden es el placer de la razón y juega con el color. El color te va a ayudar a uniformar y estandarizar y homologar los espacios. Hay una serie de cuestiones que se venden en el mercado sobre cajones, hay una serie de dispositivos y hay arquitectos que se pueden contratar para que estos diseños puedan evidentemente construir tu vida cada vez más placentera. Otro consejo que te puedo dar es que repliegues y condenses. Tienes que encontrar la facilidad que te dan los espacios de concentrar una serie de objetos y en una gran cantidad de ellos pueden ser guardados en los espacios. Pero aquellos que no uses, aquellos que no te sean significativos, por favor, elimínalos. Y entonces verás que prácticamente si tú estás relacionado de manera sana y saludable con tu espacio, si te vendáramos los ojos, podríamos hacerlo todo, evidentemente, en un desplazamiento y en un ritmo armónico. Y evidentemente, pues esto no tiene límites. Puede ser en la casa, en la cocina, en el trabajo, en el lugar de la habitación, puede ser en la ciudad. Convive con las plantas para sentirlo vivo. Las cosas son inanimadas y son inertes. Una buena manera de sensibilizarnos con las cosas son las plantas. Si tú tienes una planta por ahí, esta te puede ayudar a entender que es un ente vivo y va a necesitar tu cuidado. Ahora digamos un poco de agua o si tienes una pecera. Y evidentemente eso le va a dar alegría a las cosas. Generalmente la gente que tiene plantas es muy ordenada porque su relación con las cosas se ha ido construyendo en relación de esta apreciación. Nosotros tendemos a desdeñar las cosas porque estas tienen una obsolescencia programada. Ahora compro una impresora y a los 2 años ya no es útil. Y en lugar de deshacerme porque sé que tiene una especie de valor material, pues la empiezo a acumular. Y si yo tengo estos hábitos y los empiezo a consentir, evidentemente voy a construir ciertas patologías que pueden acabar en enfermedades fatales, como las de los acumuladores o el síndrome de Diógenes. No importa entonces qué tan pequeño sea tu espacio, la manera como te relacionas con él es lo importante. Este es un artista plástico japonés
en donde muestra pues cómo se vive hoy actualmente en Asia, en estos espacios muy pequeños. Y podemos ver prácticamente que la cocina, la sala de estar, de estudio, la zona de trabajo conviven. Pero en tanto que los objetos tienen un orden y tienen sus zonas y su lugar propio, esto no ofusca a la ocupación. No falta espacio, te sobran cosas, no lo olvides. Si tú evidentemente piensas el tiempo y cómo las cosas marcan su paso por él, podrías evidentemente tener una concepción de orden más avanzada, más elevada. Si Albert Einstein hablaba de la relación del espacio-tiempo y hoy por hoy tenemos una gran cantidad de objetos en los que nos rodeamos que hace muchos siglos no teníamos, tenemos que ver cómo el tiempo es un factor importante para espacializar el espacio. Y los próximos años vamos a asistir a este fenómeno en la arquitectura. Vamos a ver cómo los espacios arquitectónicos cambian en base a las cosas. Pensemos, por ejemplo, en un escritorio, este escritorio que te estoy mostrando. Hay varias personas que tienen una serie de actividades, vemos unos cafés, vemos que están con sus computadoras y en realidad las manos siempre están moviéndose, siempre están como en movimiento. Un escritorio no puede estar de esta manera a menos que el que lo usa tenga perfectamente ya internalizado en su cerebro dónde estarían los lugares propios y las zonas de cada instrumento, de cada cosa, y tener evidentemente buenos hábitos. Esto va a crear evidentemente determinados comportamientos. Si tú tienes un escritorio en donde no te fijas en estos detalles, bueno, pues el paso del tiempo va a quedar marcado a través de esta serie de objetos. Parece mentira, pero es tan importante pensar en el cuerpo en relación a los objetos que deberías de imaginarte usando las cosas como si estuvieses en una coreografía. Imagina que tuvieras muchas manos y que cada una agarrara una serie de objetos. Bueno, pues en realidad alguna de ellas estaría en la calculadora, otra en la laptop, otra en el teléfono, otra en el periódico, otra con tus cosas de comida. En realidad así es como vivenciamos y vivimos a través del cuerpo el espacio. Los fenomenólogos nos han ayudado a entender estas estructuras inherentes y aquellos que saben que las cosas van dejando su paso por el tiempo son aquellas personas que tienden a ser más ordenadas. Si, por ejemplo, te fue mal en alguna materia y por alguna razón vas a tener que presentar algún extraordinario, es probable que aquel trabajo o aquel libro tiendas a dejarlo en ese lugar, porque tú vas a descubrir a través de un objeto una especie de duelo en él. Si tú te das la tarea de limpiar tu escritorio, de ordenar tus materias en las que saliste bien, de programar las materias en las que tienes que trabajar más y estas tienen su zona y su lugar, te puedes dar el lujo de poder programarte y de programar a tu cerebro para que seas más eficiente y tu rendimiento en el estudio está mejor. Piensa en un panadero. Hace tiempo que mostraba esta situación en determinadas conferencias, e imagínate, el panadero pues necesita la harina, el orden, etc. Las relaciones sistémicas que se viven en una panadería tienden a pensarse no solo en los objetos, sino en las personas que habitan estos objetos. Lo mismo precisamente cuando lavamos la ropa. No es que esté nada más la lavadora y la ropa, sino que hay una serie de aditamientos. A lo mejor, pues, el cesto de la ropa sucia, el cesto de la ropa limpia, dónde están los ganchos, dónde está el detergente. Todas las cosas importan. Por pequeñas que sean, ocupan un espacio y cada una de ellas debe de tener un lugar propio. Observa cómo los objetos crean un lugar y configuran un espacio. Observa a tus compañeros, a tus semejantes, analiza cómo funciona una cocina, haz una lista de la cantidad de cosas que habitan en determinados lugares, en una biblioteca, en un hospital, en un restaurante, en la cocina. No es que sea el espacio de la cocina acomodado, sino que en realidad tiene que haber un lugar para guardar el cuchillo, otro para guardar los alimentos en el refrigerador, una tabla para cortar, etc. Los chefs disfrutan mucho porque ellos tienden a ser muy ordenados. Si tú no tiendes a lavar el cuchillo o la tabla de cortar, esta parece ser te va a regresar la mirada. Había un cuento de Dickens en una obra literaria muy bella, deliciosa, y llegaba a decir Dickens en cierto momento, el caso de olla me está mirando. Es decir, las cosas a veces se pueden cargar de afectos a tal grado que nos regresan la mirada, cual si tuvieran un antropomorfismo, como las caricaturas, como los cuentos de Disney.
Entonces, que esas cosas que te miren cuando te regresen la mirada, pues te regresen una mirada empática y atenta. Si hay alguna cosa por ahí que no te funciona, que ya se descompuso, no la guardes para cuando vuelva a servir. Porque las personas que tienden a ser acumuladores tienden a pensar no en el tiempo presente, sino en el tiempo futuro. Y esa sería una trampa que te ayudaría a no ser ordenado. Entonces trata de pensar en el aquí y en el ahora, de esas cosas que te sirven y deshazte de aquellas cosas que no te sirven. Mide las cosas por su frecuencia de uso, pone sus post-it, enumera los porcentajes, jerarquiza las cosas por prioridades y eso te va a ayudar a ver cómo debe de diseñarse un espacio. Vamos a suponer tu lugar de trabajo, pues el lugar donde tienes tus audífonos, tu USB, el mouse, el monitor, pones un post-it y ve qué tanto lo usas, cuál es la frecuencia de uso. Y la frecuencia de uso te va a dar la jerarquía de cómo el espacio va a partir de las cosas. Entonces el espacio, acuérdate, no es un vacío, el espacio empieza a partir de las cosas, ya sea esto, un alimento, ya sea un objeto inerte, ya sea un objeto vivo como una planta. Y las cosas sirven por su valor de estar a la mano. Cuando tú estás deslizando tu tarjeta por una especie de línea para hacer un pago, esta tarjeta pues la tienes en el momento de su uso, en su instrumentalización. Cuando no, esta pues la tienes que regresar a tu cartera porque si la dejas justo ahí pues la pierdes, ¿verdad? Entonces así funcionan todas las cosas. Un martillo, un teléfono, una libreta, pues unas tijeras, pues el peine, la secadora, la rasuradora, los zapatos, los lentes, cada uno de los accesorios. Podríamos hacer listas y listas y listas de la cantidad de objetos que tenemos. ¿Cómo será la nueva normalidad? Bueno, pues la nueva normalidad nos exige ser más ordenados. Los espacios van a tener que cambiar porque van a tener que considerar la distancia, la sana distancia entre las personas. Y vamos a tener que poner barreras, a lo mejor de cristal o de acrílico, y vamos a tener que aprender a tener vacíos entre nosotros. Las personas que no sean ordenadas, pues tendrán más posibilidad de contagiarse, porque no sanitizan sus cosas y no tienen esta situación. Déjame compartirte algunas imágenes de algunos diseñadores de cómo piensan que podrían ser ahora los autobuses o los vuelos de avión. Podrían tener cada uno su zona o su lugar propio y una especie de película para que evidentemente estas gotitas del aire que tendrían a hacer volátil el virus, pues no caigan en esta situación. La cuestión de las superficies va a ser muy importante, las superficies van a cambiar. Habría una especie de nueva manera. Tendríamos al inicio a sentirnos como robots, como algo artificial que no cuadra. Si no tenemos esos hábitos, evidentemente de aquí a que se construye una vacuna, de aquí a que se van teniendo ciertas estrategias, pues uno no va a disfrutar en sus espacios con cierta normalidad, con cierto disfrute. Esta imagen de la BBC News es muy significativa. Vamos a dos estudiantes que evidentemente están separados por una especie de película y bueno, pues ahí se ve todavía esta relación empática un tanto rígida. Para quitar esta imagen que tiende a ser un tanto tiende a desanimar y viene evidentemente a desmoralizar un poco. Déjame compartirte estas otras imágenes de un arquitecto muy destacado que es japonés, que se llama Soi Fujimoto, para que veas cómo los espacios pueden tener distancia, pueden tener unas zonas amplias y los seres humanos podemos convivir de maneras intensas. Esta es una casa que está en Japón, en donde el arquitecto ha conceptualizado el espacio de manera tal en donde las zonas, el lugar propio y evidentemente las cosas tienen cada uno su disposición en el espacio. Prácticamente los muros desaparecen, ya no hay relaciones de interior y exterior, la casa se llena de luz y cada cosa pues tendría su orden o su lugar. Esta casa que está en Japón es asombrosa porque el arquitecto ha pensado diseñarla desde los objetos, a partir de los objetos. Por eso nos ha demostrado Soi Fujimoto que es un gran arquitecto, un arquitecto que evidentemente está en el futuro y él no tendrá ningún problema de crear estas cuestiones con la sana distancia. Nos va a poder dar espacios saludables, llenos de luz y de confort, en donde cada uno de nosotros pueda evidentemente realizar sus actividades con cierto placer. El espacio es algo difícil y misterioso, es algo que nos acompaña a lo largo de la vida.
El espacio nos ayuda a que las cosas se congreguen, a que las cosas tengan un lugar. Por eso le debes de tener cariño a tus cosas, no en un sentido material, sino en un sentido ritual, como hacen, por ejemplo, los asiáticos o los japoneses en la ceremonia del té, o como hacían precisamente los antiguos prehispánicos, cuando tomaban una vasija de barro. Esto acompañaba un movimiento existencial y coreográfico con su habitabilidad y para con su vivir. Bueno, doctora, pues he aquí la presentación que les tenía preparado para sus estudiantes. Es una presentación que les quiere ayudar más que dar una receta, pues ayudarnos a pensar en el espacio, en el orden. Y estas cuestiones las han tratado filósofos muy elevados, muy complejos, como Martin Heidegger, en una fenomenología del espacio en ser y tiempo, en donde él nos muestra ciertas modalidades ontológicas para con las cosas. Pero como sabemos que su universidad se preocupa por llegar a un público transversal, transdisciplinar, y coincide en una gran cantidad de disciplinas en su instituto, y yo me permití hacer este conocimiento profundo, asequible, para que todo el mundo pueda instrumentalizarlo y evidentemente vivenciarlo y apropiarse de él de una manera sencilla. Entonces, bueno, pues no sé si tuviera alguna pregunta, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro, por este tema. Llevo mis notas, me la pasé aquí anotando cuestiones que usted nos manejaba. Me encantó el tema, me llevo muchas tareas para hacer mi espacio y hacerlo mío, ¿no? Y usarlo de acuerdo a las necesidades que tenemos, tanto personales como familia. Bueno, no pierdo la oportunidad también para agradecer nuevamente de manera especial al Honorable Ayuntamiento de Tepeaca en marco del festejo de los 500 años de la Fundación de Tepeaca, encabezado por el licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina. También a la refaccionaria Espinosa, empresa líder en venta de refacciones, a Restaurante Don Panzón Contento, los mejores cortes y vinos, Cemex, Planta Tepeaca, Construyendo un Mejor Futuro, y Empretec, empresa especializada en redes, programación y mantenimiento, que junto con el Tecnológico Nacional de México, Campus Tepeaca, se encuentra trabajando para ustedes y queremos verlos pronto. Quiero pedirle a los alumnos de esta magna casa de estudios que están viendo este webinar que nos compartan la enseñanza de este seminario en algún área de su casa. Nos pueden mandar una foto de un antes, un después. En verdad, cualquier espacio. Bien dice el arquitecto que a veces no es que nos haga falta espacio, sino que nos sobran cosas, ¿no? Y sí es cierto. Y bueno, arquitecto, quisiera hacerle algunas preguntas que aquí quisiera que puntualizáramos en base al tema que usted amablemente nos dio, que como le digo, la verdad a mí me encantó, me llevo muchas tareas. La primera es, ¿a qué se refiere cuando dice que el hábito hace a la habitación? Claro que sí, doctora. Bueno, pues sabemos que el habitar tendría una triada muy compleja. Heidegger, de hecho, escribió un libro por ahí que le recomiendo a todos sus estudiantes, que se llama Construir, Habitar, Pensar. Dice que si solo somos capaces de habitar, podemos construir y por ende pensar. Digamos que es una interrelación, construir, habitar, pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como arquitecto pienso en un espacio y nunca lo habito, no voy a poder entenderlo y no podría hacerle modificaciones, que es a lo que Heidegger se refiere con construirlo. Solo el que vive su habitación puede hacer modificaciones en ella. Si yo contrato, digamos, a un diseñador de interiores, pero él no tiene la comprensión de mis hábitos y de mis comportamientos, puede abrir comportamientos que a lo mejor no son adecuados para mi personalidad o mi persona. Esta plática es interesante porque tiende a invertir la situación. A pesar de que yo soy arquitecto, quisiera regalarles a ustedes ese conocimiento para que cada quien sea arquitecto de su propia habitación y de su propio destino. Es decir, empoderarlos y que entiendan esto cuando contraten los servicios de un arquitecto. Si ustedes analizan bien cómo han habitado en sus casas, van a saber qué comportamientos les gustan.
Y esos hábitos van a ser su habitación. Si, por ejemplo, yo tengo el hábito de leer a determinada hora del día, con un café, y me rodeo de una serie de objetos para que ese hábito sea placentero, pues me tengo que asegurar que, evidentemente, el arquitecto pues diseñe en base a esas cuestiones. Solo si lo vivencio, puedo pensarlo. Y entonces puedo decir, ay, creo que me hace falta un librero para ordenar estas cosas. Pero fíjense, aquí hay algo muy interesante. Las cosas siempre van entrando porque vamos comprando cosas nuevas. Entonces, así como van entrando, tienen que ir saliendo. Y los hábitos a veces también van cambiando. Y esto es del día a día. Y entonces ustedes pueden tener hábitos y comportamientos una semana y a la otra por las necesidades o por las situaciones se van modificando. Por eso decimos que el hábito hace la habitación. Si ahorita están en una época de exámenes finales, sus hábitos se van a rodear de una serie de objetos de todas sus materias de estudio. Y ahora que estén en el periodo vacacional, pues van a cambiar sus comportamientos. Por eso decimos que el hábito hace a la habitación. Es muy importante que ustedes aprendan a perder el tiempo armando por rompecabezas, haciendo manualidades, perdiendo el tiempo para ordenar o leer, porque esto les va a ayudar a tener las cosas en una armonía y les van a ayudar a disfrutar a sus espacios. Y el hecho de disfrutarlo va a hacer que sean sus casas habitables. Aquellas personas que, por ejemplo, tenían el hábito antes de la contingencia y nunca están en sus casas, les ha costado mucho trabajo habitarlas y pues se sienten encerrados y ya quieren salir porque no tienen esos hábitos, ni esa disciplina, ni esos comportamientos. Así es que si no los tienen, ya vayanlos diseñando para que puedan hacer más disfrutables estas cuarentenas que nos queden, o esta nueva normalidad escalonada en la que vamos a vivir. Aquel que no construye esos hábitos para habitar, pues se va a ver estresado, se va a ver con problemas y no va a disfrutar de su casa. Y no se trata de volver a regresar al ritmo del frenesí en el que estábamos, sino más bien de volver a descubrir cosas nuevas. Y a lo mejor este mundo en el que estábamos, que estaba fuera de quicio por el tiempo, este tiempo que perdíamos transportándonos, pues ahora puede ser a favor y pues una pequeña ventaja para poder eficientar ciertas cosas. Entonces, bueno, pues siempre van a vivir en espacios y siempre van a vivir en las casas. Fíjese, doctora, que hay un filósofo por ahí, francés, se llama Manuel Levinas, y él nos dice que la casa es como un refugio para el afuera. Uno va al afuera y en la casa encuentra en todo momento el espacio para retirarse. Y se puede resguardar del enemigo. Y entonces la casa funciona para eso. No estamos en el mundo como si viniéramos de una nave espacial arrojados, sino más bien tendríamos la intimidad de nuestra casa. Y de ahí yo salgo a vivir el mundo. Entonces esa intimidad la tienen que cuidar, cultivar, cosechar, ordenar, diseñar. Ay, qué interesante. Sí. Pregunta, doctora. Muchas gracias. A ver, tenemos aquí otra. Dice, ¿por qué dice que el espacio empieza a partir de las cosas y no al revés? Claro, porque las cosas las utilizamos y en base al uso es como evidentemente ya no podemos distinguir dónde empieza la cosa y dónde empezamos nosotros. Si yo voy a hacer una llamada por teléfono, en el momento que estoy haciendo una llamada por teléfono, yo ya no sabría distinguir dónde está mi cuerpo orgánico y la artificialidad del instrumento que tengo. Entonces formamos una unidad. Entonces uno tiende a pensar el espacio como una cuestión matemática, geométrica y vacía. Y en realidad los objetos están espacialmente extendidos, pero además están temporalmente vivenciados. Entonces, para poder entender los objetos, yo los tendría que tener en un desplazamiento constante, como si estuviese en una fotografía de alta velocidad donde se congelara y se hiciera la estela, y evidentemente así es como podría haber el paso del tiempo dentro del espacio. Entonces necesitamos más a Albert Einstein que evidentemente a la física newtoniana. Entonces tendemos a ser desordenados porque queremos ordenar nuestros espacios desde Newton, desde Galileo, y no desde la relatividad de Albert Einstein. Wow, qué interesante. Muy bien, otra más dice, en la nueva normalidad tendremos que ser más ordenados. ¿Qué me puede decir al respecto con esta situación que, pues ahora sí que el mundo va cambiando y nosotros tenemos que adaptarnos a él, ¿no? Claro. Por ejemplo, se habla dentro de las escuelas que se
pueden configurar ahora ciertas direcciones. Entonces unos van caminando en un sentido y otros en otro sentido, por lo menos hasta que podemos doblegar esta situación. Entonces, pues nuestros desplazamientos motrices van a ir cambiando, y si yo ahorita no tengo el hábito de salir de casa y evidentemente cuidarme, porque de lo que se trata, el virus no es que esté en el aire como el ébola. Hay virus como el del sarampión que puede volar 10 metros, pero este es un virus pesado. Este virus cae al 1,5 metros. Entonces, lo que yo debo de evitar son aproximarme con personas que son asintomáticas y ya están contagiadas, son portadoras, y entonces a través de un estornudo, de estas gotitas de saliva, puede quedar suspendido en el aire. Entonces, si yo salgo y no me cubro la boca, los ojos, me puedo contagiar en determinado momento. El índice va bajando, evidentemente, si estoy en un hospital o en una zona pública, en el transporte público, pues allá hay más riesgo, y va bajando. En la casa, pues evidentemente habría menos riesgo. Entonces, yo tendría que aprender a volver a relacionarme con las cosas. No se trata de que uno tenga cierta animación a la careta, a el cubrebocas, a los lentes. Uno tendría que aprender a relacionarse amorosamente con las cosas. Hay gorras ahora, porque los mexicanos somos muy ingeniosos, que tienen una especie de visera. No sé si ha visto, doctora. Entonces se pone la gorra, cubre muy bien la visera. Y eso me ayuda a protegerme, pues también el cabello y evidentemente la visera. Entonces, cuando llego a casa tendría que tener el hábito de limpiarla y de dejarla lista por si necesito salir. Pero si no tengo ese hábito y necesito salir o recibir el súper o salir a comprar una medicina, entonces voy a estar de malas porque no tengo las cosas bajo control. Y si las cosas empiezan a controlarme a mí, imagínense qué locura. Tengo que tener mi gel siempre ahí, tengo que tener mi alcohol, si voy al cajero tengo que cambiarme los guantes, y tengo que prever dónde va a ser el lugar donde guarde mis guantes. Tengo que tener agua para sanitizar con aerosol o con cloro, y evidentemente tapetes para limpiarme los zapatos. Y entonces, a medida que yo tenga esta relación amorosa con las cosas, y las cuide, las congregue dentro de mi hábitat, que es mi intimidad, yo puedo salir afuera a afrontarme con este reto que tenemos ahora del coronavirus, y evidentemente vamos a estar menos estresados. Porque acuérdense que después de un acontecimiento como el que nos sucedió, nos da esta cuestión de shock, negación, ira, depresión, comprensión y aceptación. Entonces es muy probable que vengan arranques de ira o de cólera, porque la gente pues va a estar estresada, y si no trae sus guantes, no trae su careta, evidentemente si no nos vemos el rostro completo, pues eso también tiene cierta situación de estrés. Tendríamos que habituarnos a vernos así un momento, una temporalidad, hasta que logremos evidentemente volver a doblegar esto. Hemos vivido muchas batallas, y acuérdense que la era inmunológica hace que la era viral llegue a su fin gracias a la técnica de la inmunología, y la época bacterial en su momento fue un impacto hasta que se descubrió evidentemente la penicilina y el antibiótico. Entonces ustedes tienen que estar esperanzados y no perder la fe en ese sentido. Me sorprende que el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca esté tan preocupado por sus estudiantes, que quiera darles esta especie de soporte en estas cuestiones que son extracurriculares, porque ustedes, si bien están llevando sus materias en línea, pues lo que quedan son estos huecos de cómo afrontar una normalidad. Entonces yo los felicito, y la felicito, doctora María Luisa Juárez, por esta iniciativa, porque de alguna manera ya llevan ustedes una pequeña ventaja. Y si saben ahora que van a tener que convivir con sus espacios, estos también están en cuarentena porque están viviendo de ustedes y con ustedes. Entonces también que no sufran esos espacios, aprendan a estar en armonía con sus objetos y con los espacios. Por eso decimos que el espacio no es el vacío, sino que empieza a partir de los objetos. Y los objetos de los que nos rodeamos ahora son los que utilizamos para sanitizarnos. Justo con ellos tenemos que tener una relación amorosa. Sí, pues mire, efectivamente viene unida esta pregunta con lo que acaba usted de comentar. ¿Cómo cambiará ahora el espacio ante la emergencia sanitaria, ahora que pues pronto pues esto va a ir terminando, vamos a ir regresando a nuestras actividades poco a poco, dependiendo a lo que nos comenten nuestras autoridades? ¿Cómo piensa usted, arquitecto, que van a cambiar los espacios? Fíjese, esa es una pregunta muy interesante que me está haciendo, y en efecto, los arquitectos tendríamos a favorecer la densidad en la ciudad.
y explotar el máximo de metros cuadrados en un mínimo de metros construidos. Y llegamos a tener ciudades superpobladas. Decían los urbanistas que a partir del 2015 se iban a desarrollar 15 nuevas Los Ángeles cada año. Es decir, imagine, doctora, el tamaño de Los Ángeles, pero a nivel planetario, 15 veces en todo el planeta cada año. Entonces, la explosión demográfica y el crecimiento contemporáneo nos está haciendo que prácticamente todo el planeta sea una construcción artificial. Hubo arquitectos como Frank Lloyd Wright que tenían proyectos en donde decía, ni ciudad ni campo. Tendríamos que tener una especie de mediación entre lo mejor del campo y la tranquilidad, cómo se vivía en el campo, cómo se cultivaba la tierra, y lo mejor de la ciudad. Y esta especie de híbrido se llamó la ciudad viviente. Es un arquitecto norteamericano que se llama Frank Lloyd Wright, que pueden revisar ustedes. Este proyecto se llama The Living City, es la ciudad viviente, y en este decía Frank Lloyd Wright, ni ciudad ni campo. Entonces era una ciudad espacializada de manera muy airiosa en el campo y de manera muy libre, con unos paisajes muy interesantes, muy sensacionales. Entonces yo creo que vamos a asistir por los urbanistas, por los arquitectos, una especie de descentralización de la concentración de la ciudad. Los espacios públicos van a tener a favorecer, pues evidentemente, más metros cuadrados por individuo. Y vamos a estar ya muy cuidadosos en situaciones de cuestiones como barrancas en situación de miseria, tejidos urbanos heridos, gente de bajos recursos. Tendríamos que tener una equidad y una justicia social, porque sabemos que un contagio, una pandemia, pues es sistémica, no ve barreras y evidentemente afecta a todos. Entonces vamos a tener que aprender a vivir como en armonía y vamos a favorecer evidentemente materiales sustentables o bioclimáticos. Los espacios arquitectónicos tenderán a delimitarse, ya no tanto con muros, sino más bien a través de cristales o de acrílicos o de pantallas. Y entonces tendríamos unas arquitecturas más transparentes, como las últimas que les mostré. Una buena fuente de inspiración es este arquitecto japonés que se llama Soi Fujimoto. Entonces, en cuarentena o no, los espacios de él son muy agradables y el distanciamiento social es adecuado. A los hospitales tendrían que tener también esa distribución, ¿no? Sí, no, de veras que tenemos que aprender a vivir con todas las cosas que nos pasan día con día y darle la mejor cara a las situaciones, ¿no? Y ser creativos. La última pregunta, arquitecto, si usted me lo permite, para puntualizarle más a nuestros estudiantes, ¿qué ventajas tendría para ellos el ser ordenados? Claro. Empezaba yo con la conferencia diciendo que el orden es el placer de la razón. Sería un placer estudiar, sería un placer trabajar, sería un placer convivir, jugar a sus videojuegos, sería un placer desayunar, levantarse, ordenar su ropa, lavarla. Y entonces serían más eficientes, serían evidentemente más felices. Y cuando uno vive gobernado por las cosas, y las cosas le regresan la mirada, como el caso que decíamos de Charles Dickens, el caso de hoy me está mirando es la computadora descompuesta que no me he deshecho de ella, me está mirando ese juguete que está roto, que me significa pero que no quiero tirar, pero en la medida que no funde un lugar, en la medida que no me considero un arquitecto de mi propio destino, es decir, este es su lugar, esta es su zona, lo uso tantas veces, me significa de tal manera, le voy a hacer un cuadro, le voy a hacer un librero, lo voy a mandar a pintar de determinado color. Si ustedes no aprenden a ser arquitectos de sus cosas y de sus espacios, pues van a tener una vida que está gobernada, tironeada, manipulada, dirigida, conducida, cual si fuera una marioneta, ¿verdad?, de las cosas, ¿verdad? Y entonces va a llegar ahí una compañía de muebles y les va a decir que esa es la medida adecuada para ustedes. Y va a llegar una tendencia arquitectónica o de color y les va a decir que ese es el adecuado para ustedes. Y las cosas de moda les van a ir saturando, o la sociedad de consumo va a ir saturando sus espacios públicos que a lo mejor ni sirven ni no utilizan nada. Entonces, esto es un giro copernicano. Ser ordenados les ayuda el placer de
les ayuda en el día a día a vivir de una mejor manera más saludable. Hubo un caso, doctora, déjeme contarle, en Nueva York, de unos hermanos Collier, que heredan una gran fortuna, y uno de ellos pierde la vista. Y fíjese que ellos empiezan a acumular cosas, es el síndrome de Diógenes. Y acumularon tantos periódicos, porque el hermano pensaba que cuando recuperara la vista el hermano iba a poder ver todas las noticias del mundo. Recuperaron tantos libros, máquinas de rayos X, coches, todo, que tuvieron literalmente que hacer un agujero a la casa para sacarlos cuando ellos ya habían fallecido. Porque ellos las cosas los aislaron del mundo y los gobernaron a ellos. Entonces ustedes tienen que gobernar las cosas, eso es ser ordenado, y ese es el beneficio que les da ser libres. Tienen que aprender a ser libres. Estudiar es eso. Dicen que el fin último de la educación, doctor, usted lo sabe muy bien, es la conquista de la libertad. Entonces sus jóvenes estudiantes están ahí para ser más libres, para tener más ideas y para poder repensar el mundo. Entonces, ser libre de las cosas y de los espacios y usted regir y no ser regidos por ellas, pues yo creo que es un gran regalo y es una manera muy placentera de vivir. Sí, pues muchísimas gracias. Y bueno, recuerden, chicos, el mandarnos una foto del antes y el después, el poner en práctica esta plática, la cual es pues muy importante, puesto que mejorar tu entorno también hace que tú puedas pues sentirte cómodo, sentirte alegre, sentirte, como bien dice el arquitecto, sentirte libre. Muchas gracias, maestro. El Tecnológico Nacional de México, Campus Tepeaca, se enorgullece de haber contado con su participación en este primer webinar, en el marco de la campaña Contigo en Todas Partes y también en marco a nuestro 20 aniversario, donde las tecnologías de la información nos permiten tener nuevas formas de llegar tanto a nuestros estudiantes como al público en general, y es gracias a estas tecnologías que los seminarios virtuales son una muestra más de nuestro compromiso como institución, innovando en la tarea de la impartición de conocimiento y acercándonos a la comunidad tecnológica. Aunque estamos lejos, estamos cerca, aún en momentos como estos, en el cual el distanciamiento social pues es necesario. Me despido de ustedes, no sin antes reiterarle mi profundo agradecimiento al Honorable Ayuntamiento de Tepeaca, Cemex Planta Tepeaca, Refaccionaria Espinosa, Restaurante Don Panzón Contento, empresas de la región comprometidas con el bienestar y desarrollo de la sociedad, así como de la comunidad tecnológica que me honra representar. De la misma manera, a todos los que nos acompañan en esta transmisión, muchas gracias. Sigamos con las medidas preventivas que emiten las autoridades sanitarias para vernos pronto. Y recuerden, nos vemos en el siguiente webinar.